A sus clases, por favor. ¿Y dónde quedó mi sermón? Hoy, hermanos, decidí hacer algo muy diferente, puesto que vamos a tener nuestra sesión de negocios hablando del informe anual el día de hoy. Entonces, como no hay mucho tiempo, no iba a continuar con el mensaje de Romanos, porque lo que sigue en Romanos es Romanos 1, 16, 17, lo cual sí necesito tiempo para explicar. Entonces dije, bueno, pues quiero hacer el mensaje corto para poder abarcar el informe anual. Entonces, yo no sabía qué iba a dar, hermano, sinceramente. Yo dije, bueno, ¿qué voy a dar? Tengo un corto tiempo que enseño. Y la semana pasada estaba yo en la oficina estudiando y bajé un libro. Y adentro de ese libro me encontré este papelito. Inmediatamente yo recordé y conocí la letra de mi padre. Este es un pequeño mensaje que mi padre escribió posiblemente hace más de 20 años. Su mensaje al estilo retórico, todo su mensaje en básicamente un papelito. Entonces, siempre decía mi padre, si era suficientemente bueno para predicarlo una vez, debe de ser lo suficientemente para predicarlo 2 y 3 veces y 4 veces. Entonces, algunos lo llaman cartucho quemado, porque ya se predicó. Pero lo leí y se me hizo hermoso este mensaje. Entonces, el día de hoy vamos a hacer algo completamente distinto. Vamos a estudiar un mensaje de mi padre que él dejó hace muchos años. Y si me pierdo en la letra y me pierdo en el sermón, denme chance. La verdad es que la letra de mi padre está horrible. ¿Okay? Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque nos ha permitido en esta tarde estar juntos como hermanos, aprendiendo de su palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de haber sido hechos hijos suyos. Gracias, Señor, por esta su iglesia local. Y le pido, Señor, que este mensaje sea de bendición para mis hermanos, para los que están aquí presentes el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios y Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Génesis capítulo 28, del versículo 17 al versículo 22. Vamos a hablar de Jacob y Esaú. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible, hablando de Jacob es quien está hablando, y tuvo miedo Jacob y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Mi padre llamó este mensaje el cristiano nominal en la casa de Dios. El cristiano nominal en la casa de Dios. ¿Qué es un cristiano nominal? ¿Qué significa la palabra nominal? ¿Okay? Es decir, que nada más de nombre. Nada más de nombre. Entonces dice llamarse cristiano y va a la iglesia, pero verdaderamente no es un creyente. Este es un cristiano nominal, de nombre únicamente. Y va a la iglesia constantemente. Así le puso. El cristiano nominal en la casa de Dios. Ahora vamos a hablar o darle una introducción pequeña. Jacob, el hermano de Esaú, su nombre es muy interesante. El nombre de Jacob como tal significa usurpador. ¿Sí? Él era una persona terrible y su nombre realmente iba muy bien con su personalidad. Él era una persona traicionera, engañadora. Jacob era una persona espantosamente horrible como ser humano. Pero dice la Biblia que Dios le amó.
¿cómo Dios amó a una persona tan horrible como Jacob? De hecho, nada más hay 2 lugares en la Biblia donde nosotros podemos ver que Dios amó a Jacob y odió a Esaú, aborreció a Esaú. Y dices, ¿por qué amó a Jacob si era persona horrible? A Esaú yo entiendo que Dios lo odió. Dios, o sea, es fácil entender por qué Dios odió a Esaú. Esaú era una persona también espantosa, igual que su hermano. Entonces dices, ¿cómo? ¿Por qué Dios entiendo por qué Dios odió a Esaú, lo aborreció? Pero no me cabe en la mente por qué Dios amó a una persona como Jacob. Vamos a hablar de eso. Jacob como tal era hijo de mami. Mami lo defendía, mami lo mimaba, mami lo tenía, mami lo protegía y terminó siendo completamente una persona horrible. Entonces él engañaba a su madre también y engañó a su hermano para la primogenitura y engañó a su padre también y posteriormente engañó a su suegro Labán. O sea, esta persona engañó a su madre, la tenía bien, sí, mi hijito es un ángel, y hasta hacían fechorías mamá e hijo juntos. Un engaño terrible. Engañó a su padre, a su hermano, a su hermana, a su suegro. No, y en cuanto a su suegro, él, para que su esposa se quedara con sus ídolos, le mintió a su suegro Labán para poder que le mintió para que su esposa se quedara con idolatría. Jacob era una persona horrible, pero Dios le amó. La única manera para comprender por qué es que Dios le amó, en realidad no sabemos, fuera de un par de versículos. El primer lugar que nos saca de la duda, en realidad un poco, pero no del todo, es Malaquías. Vamos rápidamente a Malaquías. Último libro del Antiguo Testamento. ¿Okay? Vámonos a Malaquías y vamos a leer el capítulo 1. Híjole, se me está perdiendo aquí. Hermanos, me traje la Biblia equivocada. Ok, Malaquías capítulo 1 del versículo 1 al 3. Observen del 1 al 3. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. El otro lugar donde podemos ver esto es en Romanos capítulo 9. No lo voy a leer en este momento, pero sí vamos a llegar a esos versículos. Entonces, en Romanos capítulo 9 es el único otro lugar donde podemos ver mención de Esaú y Jacob, y que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Pero Esaú era una persona espantosa. ¿Por qué Dios le amó? Vamos a llegar a ese punto. Pero vamos a regresar a la parte que estamos ahorita. Ahora, después de que Jacob engaña a su hermano, años después, muchos años después, decide hacer las paces con él. Y regresa otra vez a ver a su hermano Esaú, y en esa ocasión también lo vuelve a engañar. Lo engañó doble. La primera vez, y cuando quiso hacer las paces años después, también lo volvió a engañar por una segunda ocasión. Jacob era verdaderamente un usurpador. Otra vez, su nombre va muy bien con él. ¿Cómo va esto? ¿Al revés? Les digo, hermanos, es una cosa tremenda. Ok, entonces, vamos a ver el primer punto, la promesa. La promesa. Okay. La promesa ya la leímos en los versículos 19 al 22, okay, de nuestra lectura en Génesis capítulo 28. Es la promesa por parte de Jacob hacia Dios. Y básicamente le dice, Señor Dios, si tú me permites regresar a ver a mi hermano y hacer las paces con él, te prometo, Señor, que yo voy a edificar casa para ti. Te prometo, Señor,
que yo voy a acudir a ti. Te prometo, Señor, que yo voy a dar mis diezmos. Si tú tan solo me concedes ir y venir con mi hermano en paz. Entonces es una condición que le puso a Dios. Jacob le puso una condición a Dios. Dios, si tú me permites ir a hacer las paces con mi hermano, yo te prometo que voy a hacerte casa, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello y voy a pagar los diezmos. Vamos a verlo. Génesis capítulo 28, ya lo leímos, pero los últimos versículos 21, dice 21-22. Bueno, 20-21-22. E hizo Jacob voto, esa es la promesa de la que estamos hablando, la promesa. Diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que me he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diera, el diezmo apartaré para ti. Si tú me permites, Señor, que yo vaya y venga en paz, mira, tú vas a ser mi Dios, que debería haber sido su Dios de todos modos. Voy a dar los diezmos. Ahora, si nosotros vemos un poquito antes, él había ido al Betel, ¿recuerdan? Cuando él durmió en Betel, y lo acabamos de leer, que él puso una piedra de almohada. Ahora, él le cambió el nombre, el lugar se llamaba Luz anteriormente, dice la escritura, pero él le puso a ese lugar Betel. Betel significa ¿qué? Casa de Dios. El usurpador reconoció que estaba en un lugar santo y dijo, ciertamente esta es la casa de Dios. Y él había estado en ese lugar, en la casa de Dios. Él tuvo temor, él estuvo ahí y lo llamó lugar santo, casa de Dios. Entonces Jacob, el usurpador, el falso creyente, que no estaba seguro si iba a ser de Dios su Dios, el creyente nominal, fue a la casa de Dios. ¿Cuántas personas que dicen ser creyentes van a la iglesia, se sientan en las bancas, van a la casa de Dios y están aquí y no son creyentes, pero piensan que lo son? Y Dios no ha llegado a ser su Dios todavía. Pero ellos llegan y dicen, aquí es un lugar santo. Ciertamente, esta es la casa de Dios, pero no hay nada de Dios en ellos. Muchas personas, cristianos nominales, cristianos por nombre únicamente, pero sin Cristo, van a la iglesia, y a buenas iglesias, a verdaderas casas de Dios, pero nunca han sido salvos. Así era Jacob. Ahora, el problema con Jacob es que Dios lo llevó y lo trajo con bien. Dios le permitió que fuera a su hermano y a ver a su hermano y hacer las paces, aunque lo volvió a engañar. Dios se lo permitió que fuera y regresara con bien y vivo y coleando. Y él le dijo, Señor, tú vas a ser mi Dios. Y luego le dijo, y Señor, yo te voy a dar mis diezmos. Fue la promesa. Pero ¿saben qué pasó? No cumplió. Jacob no cumplió con la promesa que dio. Entonces su promesa fue totalmente invalidada porque él no mantuvo su promesa, mientras que Dios sí. Dios mantuvo su promesa, su parte del arreglo, pero Jacob no. Ahora, vamos a ver el problema. Vamos rápidamente ahí en Génesis, pero nos vamos a adelantar al capítulo 33. Entonces ya vimos la promesa que hizo Jacob y la promesa que él mismo rompió. Ahora vamos a ver el segundo punto, el problema. Capítulo 33, y vamos a leer el versículo 17, el problema. Dice, y Jacob fue a Sucot y edificó ahí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, etc. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema, en vez de edificarle casa a Dios y hacer de Dios su Dios, y en vez de darle diezmos a Dios y lo que ya era suyo,
termina rompiendo su promesa y tomó esos diezmos y todo lo que le había prometido a Dios y se edificó una mansión. Él se edificó una gran casa para él y los suyos con el dinero que estaba consagrado a Dios. Jacob, ciertamente un usurpador, pero Dios le amó. O sea, fíjense, Dios, vamos a regresar. Jacob, el usurpador, engañó a su madre, engañó a su padre, engañó a su hermano, engañó a su suegro, volvió a engañar a su hermano y ahora le miente y le engaña a Dios. ¡Wow! Pero Dios le amó. ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, hemos visto la promesa de Jacob, hemos visto el problema de Jacob. Ahora, ¿qué sucedió después de que él fincó su casa? En Sucot, donde no debería de haberlo hecho. Bueno, lo siguiente que pasó es que él tenía una hija, Jacob tenía una hija, Dina. ¿Y saben qué pasó con Dina? Dina era una jovencita y Dina dijo: papi, estoy aburrida en la casa, quiero salir a divertirme con mis amigos. Papi, sácame, permíteme que yo me vaya y me divierta. Y pues lo que terminó pasando fue que ella salió al pueblo y terminó violada. Sus hermanos, en coraje y enojo por querer salvar la reputación y el honor de la familia, fueron y mataron a todos los del pueblo. Entonces ahora los hijos de Jacob son asesinos. Entonces, si él hubiese cumplido y hubiese hecho conforme a lo que él le dio y le dijo a Dios, si no hubiera sido un creyente nominal en la casa de Dios, sino un verdadero creyente, pero él mintió, usurpó, Dios le tuvo que enseñar una lección. Dios lo puso bajo juicio en esta vida, permitiendo que su hija fuera violada, permitiendo que sus hijos se tornaran en asesinos. Dios permitió eso. Tan horrible, ¿para qué? Para que Jacob regresara y verdaderamente conociera a Dios y dejara de ser un creyente nominal. Eso de Dina y de eso viene en Génesis 34, por si usted quiere leerlo. En Génesis 34 viene lo de Dina y lo de los hermanos que se convirtieron en asesinos. Entonces, ya vimos la promesa que se quebró, ya vimos el problema que se causó, y ahora vamos a ver la percepción de su error. La percepción de su error. Génesis capítulo 35, versículos 1 al 7. Vamos a dar la lectura. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí. O sea, el mismo Betel que él había nombrado, que llamó la casa de Dios. Y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú la primera vez. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Les dije que él había engañado a su suegro Labán, ¿verdad? Para que su esposa se quedara con la idolatría, ¿verdad? Esta es la siguiente generación, sus hijos. ¿Y qué podemos ver por parte de sus hijos? Sus hijos son idólatras. ¿Por qué? Porque él no hizo lo que debería de haber hecho, sino que permitió
que la usura y la mentira continuara. Entonces continuamos leyendo versículo 3. Y levantemos y subamos a Betel y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. He escuchado muchos mensajes acerca de esto a través de los años. Pero una cosa es que ellos tomaron la idolatría y la enterraron. Ellos no se la quedaron para venderlo, no se lo regalaron a nadie, sino que fue enterrado para que nadie tuviera ese peso de la opresión de la idolatría. Jacob mandó a sus hijos a llevar esto a cabo. Y ellos ciertamente estaban bajo opresión idolátrica, pero también los hombres, los varones de ellos, tenían zarcillos en sus orejas y en las narices. Las zarcillos, por si no sabían, zarcillos en tiempos antiguos, en tiempos bíblicos, implicaban o significaban, eran un símbolo de esclavitud. Entonces ellos, los hijos de Jacob, que llegarían a ser Israel, se supone que los hijos de Jacob son el pueblo libre, pueblo de Dios, no esclavos ante la ley, no esclavos al mundo, sino el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios era Israel, de donde salió Jacob, la descendencia de Jacob, y ellos no podían tener representación de esclavitud, porque ellos se supone que vendrían a ser libres en Cristo Jesús. Entonces, continuamos leyendo versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en el poder de él, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. 5. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Porque recuerden que los hijos de Jacob se hicieron asesinos. Entonces, como ellos se hicieron asesinos, ahora todos los estaban buscando para matar a los hijos de Jacob en venganza por lo que ellos habían hecho. Entonces él dijo: no, ahora sí voy a ser de Dios mi Dios. Ahora sí, Dios, protégeme a mí y a los míos. ¿Qué nos sucede así? Cuando llegan y dices: sí, yo ignoro a Dios. Dios, ¿para qué voy a la iglesia? Con una vez a la semana que va, es más, con 2 veces al mes que vaya, mira, Dios y yo estamos así, bien amigos, Dios y yo. Dios está bien conmigo, con que yo vaya 2 veces al mes, estoy bien con el Señor. Eso no es muy de creyentes. Creyente no se deja de congregar. Pero cuando les empieza a ir mal en la vida, cuando empiezan a tener problemas, cuando las cosas se ponen muy negras. Sí, Dios, ahora sí voy a la iglesia y ayúdame, Señor. Protégeme a mí y a los míos para que todo esté bien. Y luego Dios les ayuda y les contesta, y un poco después de tiempo se olvidan de Él nuevamente. Pero esto es lo que está pasando con Jacob. Dios, protege a mis hijos. Ahora sí, ya no voy a ser esclavo. Ahora sí, ya no vamos a tener ídolos. Ahora sí, Dios, vas a ser nuestro único Dios. A ver, hijos, entierran sus idolatrías, entierren sus zarcillos y vamos a servir ahora sí al verdadero Dios. Lo que no hemos hecho en toda nuestra vida, lo vamos a empezar a hacer hoy. Nunca hemos sido buenos creyentes, pero hoy se empieza. Por lo menos Jacob tenía cierto interés espiritual, pero Esaú no tenía nada de interés de las cosas espirituales, a tal grado que se le hacía en poco incluso su propia primogenitura. Te lo cambio por lentejas.
Así tan en poco tenía la vida espiritual. Jacob, aunque un desastre como ser humano, por lo menos mostraba un poco de interés. Aún así, Dios amó a esta persona. Vamos a continuar. Entonces, versículo 2 de lo que estábamos leyendo en el capítulo 35, ellos fueron limpios, se pusieron bien. Versículo 4, ellos se quitaron todas las cosas y lo enterraron. Luego vemos que una cosa es que, versículo 7, no leímos, versículo 7 dice, y edificó ahí un altar, cuando finalmente fueron ahí, a ese lugar, y edificó ahí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El lugar primero se llamaba Luz. Llega Jacob, años antes, unos 20 años antes de esto. Llega Jacob y estaba huyendo de su hermano. Dijo, ciertamente esta es casa de Dios. Le cambia el nombre de Luz a casa de Dios. 20 años después, él regresa a ese mismo lugar y le vuelve a cambiar el nombre. Ya no simplemente se llama el lugar Betel. Ahora se llama el lugar El Betel. La palabra El en hebreo significa Dios. Entonces, porque ahí se le apareció Dios. Ahora lo está llamando, él llegó no solamente a la casa de Dios, Betel, sino que ahora entendió y finalmente llegó a el Betel, al Dios de la casa de Dios. Hermanos, déjenme explicarles, nosotros no venimos a la casa de Dios como verdaderos creyentes, no nominales. Nosotros venimos al Dios de la casa de Dios. Si tú no has recibido a Cristo como tu único y propio Salvador, si tú crees que eres creyente, pero tú sabes que realmente no lo eres, y vienes a la iglesia, pues sí, ciertamente estás viniendo a la casa de Dios, pero no estás acudiendo al Dios de la casa de Dios. Únicamente los salvos llegan al Dios de la casa de Dios. Venimos a adorar al Dios de la casa de Dios. Pero eso solo sucede cuando tú llegas a conocerlo. Si no lo has conocido, tú simplemente vienes a la casa de Dios, pero no conoces a Dios. Es un cristiano nominal. Así como Jacob era un cristiano nominal, creyente nominal, él simplemente decía, si tú haces esto, Dios te prometo que tú serás mi Dios. Pero su vida siguió igual, no hubo cambio por 20 años. No fue sino hasta 20 años después, por los acontecimientos que sucedieron, que él realmente conoció al Dios de la casa de Dios, regresó y fue salvo, y Dios lo hizo su hijo. Realmente espero que me estén comprendiendo. Si eres cristiano, espero que realmente estés viniendo al Dios de la casa de Dios. Y si no eres cristiano, pues eres más que bienvenido para venir a la casa de Dios, a escuchar acerca del Dios de la casa de Dios. Y si es la voluntad de Dios que seas salvo, entonces comprenderás y le conocerás. Ahora, vamos a hablar de un último tema. Vamos a un último tema.
Mi padre no lo incluyó en este mensaje, pero yo lo voy a incluir. Malaquías, capítulo 1, del versículo 1 al 3, vimos la destrucción de Dios a lo que era de Esaú. Y dice que Dios le aborreció y amó a Jacob. Pero nunca llegamos al meollo del asunto del por qué. Para poder saber eso, tenemos que ir a Romanos 9. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 9. Ok. Ahora, para empezar aquí, tenemos que entender que el capítulo 8 y el capítulo 9 van juntos. Ese es el contexto. 8 y 9 van juntos. En realidad no deberíamos de pensar en ellos como capítulos separados, porque están hablando de un mismo tema. Ese mismo tema básicamente es los escogidos de Dios. Está hablando de la predestinación. Tanto Romanos 8 como Romanos 9 está hablando de predestinación. Ahora, los hermanos Jacob y Esaú son mencionados en el capítulo 9, tocante a predestinación. Entonces vamos a empezar a leer a partir del versículo 8. Dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Él dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Observen lo que está diciendo. Ellos ni aún habían hecho ni bien ni mal, y Dios ya había escogido a Jacob y aborrecido a Esaú. Él ya había amado a Jacob y ya había aborrecido a Esaú, y no tenía nada que ver con las acciones de ellos. Vean lo que dice, volvamos a leer. Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. O sea que Dios odió a uno porque no lo escogió, y al otro lo amó porque lo había escogido para la salvación. Entonces Romanos 8 y 9 tienen que ver con predestinación, tienen que ver con elección. Entonces, no tiene nada que ver con lo que tú hagas si Dios te ha amado o no. Depende enteramente de Dios. Si has sido elegido para la salvación, si has sido llamado para ser salvo, por su pura misericordia, porque no depende del que quiere ni del que corra. Entonces, esto nos lleva otra vez a pensar: ¿cómo es que Dios amó a Jacob si este era un usurpador, una persona horrible, una persona espantosa, una persona engañadora? ¿Cómo es que Dios le amó? No tiene nada que ver con lo que él hizo o lo que no haya hecho, porque Dios ya lo había amado desde antes de haber nacido, antes de haber hecho bien o mal. Y lo amó porque fue escogido para conocer a el Betel. Fue escogido y fue amado porque él fue escogido para reconocer al Dios de la casa de Dios. Mientras que Esaú no fue escogido para conocer al Dios de la casa de Dios. Y uno puede decir: pero injusto,
injusto. Ni habían hecho mal ni bien, y Dios ya había escogido y predeterminado. No, Dios no es injusto. Dios es justo. Esa es la razón por la cual no escogió a Esaú. Y Dios es santo. Esa es la razón por la cual escogió a Jacob. Últimamente, el punto de todo esto es que usted no sea un cristiano nominal. Que usted reconozca a Cristo como su único y propio Salvador y que verdaderamente le conozca a Él. Y que venga al Dios de la casa de Dios. No vengan a la casa de Dios, eso no les sirve de nada. Si usted va a venir aquí y nada más por estar aquí a congregarse con... No venga. No venga. Venimos a la iglesia para estar con Dios de la casa de Dios. Espero que usted le conozca. Vamos a terminar. Señor Padre, le damos gracias por este mensaje. Le pedimos, Señor, que haya sido de bendición para los que están aquí esta noche. Gracias, Señor, por su salvación. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios.